La Amazonía se acerca a un punto de no retorno. Varios estudios e informes advierten sobre la necesidad de tomar acciones inmediatas para detener la deforestación del bosque amazónico. Si no lo hacemos, se podría llegar a un punto de inflexión irreversible, transformando importantes zonas del bioma amazónico en fuentes de emisión de carbono. Los bosques dejarían de absorber grandes cantidades de CO2, los pueblos indígenas se quedarían sin su hogar y los ciudadanos del mundo perderíamos a un aliado fundamental en la lucha contra el cambio climático. Pero, ¿cómo podemos combatir la deforestación y la degradación ambiental de la Amazonía? Para IVOS, Greenpeace, COICA y las más de 30 organizaciones que forman parte del programa Todos los Ojos en la Amazonía, solo hay una forma: defendiendo los derechos humanos y territoriales de las y los guardianes del bosque, los pueblos indígenas. Por eso, desde 2018 trabajamos en la mejora de 7 herramientas tecnológicas, la optimización de las imágenes satelitales del Sentinel-2 de Global Forest Watch y la capacitación de más de 700 monitores en la cuenca amazónica, con el objetivo de fortalecer las capacidades de los pueblos indígenas y de los defensores ambientales en mapeo territorial, recolección de evidencia, monitoreo y evaluación de los niveles de deforestación y degradación ambiental de sus territorios, y así poder actuar al respecto. En Ecuador, Alianza Seibo y Amazon Frontlines utilizaron la evidencia recolectada en la batalla legal que llevó al histórico fallo judicial para detener la licitación del bloque petrolero 22 en territorio guaraní. Y el pueblo Xuararutam presentó una queja ante la OIT por la falta de cumplimiento del derecho a la consulta previa e informada sobre las actividades mineras en su territorio. En Brasil, apoyamos sobrevuelos al territorio caripuna que ayudaron a nuestros socios a demostrar las invasiones que sucedían en su territorio y conseguir la captura de los involucrados, la destrucción de equipos y el decomiso de dinero por las actividades ilegales. En Perú, Puigdemont viajó hasta Holanda para presentar una denuncia contra Pluspetrol ante la OCDE, exigiendo acciones por el daño ambiental de sus operaciones en el norte de la Amazonía peruana, mientras que ECA Maracaeri realizó una solicitud al gobierno para la inspección del estado de concesiones mineras en Madre de Dios. Sin embargo, debemos asegurar la sostenibilidad de las acciones que se realizan para defender la Amazonía, colocando a los derechos de los pueblos indígenas en el centro del debate climático, fortaleciendo al movimiento indígena y exigiendo su derecho al acceso a la justicia ambiental y climática. Por eso, somos promotores de la ratificación e implementación del Acuerdo de Escazú en toda la región, como un paso clave para garantizar la protección de los defensores del medio ambiente y velar por el derecho al acceso a la información, la participación y la justicia. Además, apoyamos la participación de representantes de organizaciones locales e indígenas en espacios internacionales y el desarrollo de iniciativas como la Marcha de Mujeres Indígenas y el Campamento Tierra Libre en Brasil, porque es importante el encuentro de pueblos, culturas y organizaciones para el intercambio de estrategias de defensa territorial y el posicionamiento de voces indígenas a nivel mundial. Sabemos que la lucha por la defensa de la Amazonía es un esfuerzo colectivo. En este sentido, lanzamos la plataforma de aprendizaje Todos los Ojos en la Amazonía, un espacio virtual construido colaborativamente entre socios y aliados del programa, en el que están disponibles herramientas y recursos para todo aquel que quiera contribuir a proteger la cuenca amazónica y sus pueblos. El trabajo continúa. En un mundo donde las violaciones de los derechos humanos, la destrucción del ambiente y el cambio climático amenazan la supervivencia de los pueblos indígenas y las comunidades locales de la Amazonía, y con ellos la posibilidad de proteger a un bioma clave para responder a la crisis climática, tenemos que marcar la diferencia. Es hora de poner todos los ojos en la Amazonía.